también esta partecita aquí. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También dice el 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Amén. Vamos a dejar hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Y vamos a hablar un poco acerca de lo importante de tener en cuenta el orden y los pasos de la oración. Gloria al nombre de Jesús. Nosotros hablamos de que debemos ser organizados aún para orar. Cuando nosotros hacemos memoria de lo que el Señor hizo en Mateo 6, fue enseñarle a sus discípulos cómo orar. La mayoría del mundo pseudocristiano o el mundo religioso han usado el Padre Nuestro como una forma de rezo, de repeticiones. Algunos lo usan como un método ya fijado de oración indisoluble y que nadie puede orar de una manera diferente. Pero usted y yo tenemos claro lo que el Señor le dice a sus apóstoles cuando les hace ese modelo de oración. Lo primero que les dice es: no penséis como los gentiles, que piensen que por su palabrería serían oídos. Y les está aclarando de que no nos hagamos como ellos, porque usan el repetir y repetir. Entonces eso es un punto importante. El otro punto, cuando el Señor va a empezar a hablar de la oración, es: tampoco se hagan como los hipócritas, que aman el orar de pie en las esquinas y en las plazas para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y resalta: pues cuando ustedes oren, entren en su aposento en lo secreto, y vuestro Padre, gloria a Dios, que está en lo secreto, te recompensará en público. Así que hay oraciones que son públicas, como las que hemos hecho en el momento del culto, oraciones de medio minuto, de un minuto, algunas de menos. Son oraciones de testimonio público de acuerdo al momento que estamos viviendo de la etapa del devocional. Pero la oración que Dios más valora y que Dios más desea de nosotros es ese tiempo que dedicamos para estar a solas en su presencia. Lo más importante es no solamente cuánto tiempo, sino con qué actitud estamos postrados delante de Él. Bendito el nombre de Jesús. Vamos aquí en el salón también a estar muy juiciosos y muy atentos, escuchando el mensaje de la palabra. Digamos gloria a Dios. Aleluya, amén, gloria al Señor. Entonces, aquí en esta pequeña fotico tenemos unos pasos relacionados con unos textos bíblicos muy importantes. Gloria al Señor. Y aquí vamos a usar la Biblia también para expresar un poquito estos detalles como partes de una oración. Y en Hebreos 13:15 encontramos lo importante de la adoración, como también lo encontramos en el mismo texto que el Señor dio como modelo para orar. Inicia con un momento de adoración, de exaltación y de reconocimiento. Hebreos, en el capítulo 13, el verso 15, dice de la siguiente manera: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Aquí tenemos entonces que parte importante, elemental de la oración, que usted y yo debemos hacer todos los días, es que siempre en nuestros labios fluya
ese fruto del labio que confiesa su nombre. Y qué bueno cuando usted en su tiempo de oración le dice: Señor, te amo, te adoro, te exalto, te glorifico, tú eres mi bendición. Y qué bueno es inspirarnos para decirle a Dios cosas bonitas. Pero ¿cuántas veces te has inspirado para decirle a Dios cosas hermosas mientras estás orando? A veces la oración va más cargada de peticiones que de adoración. Y bíblicamente usted encuentra que grandes hombres de Dios sí tuvieron que pedir muchas cosas, pero gran parte de sus oraciones se enfocaban más en adorar y en reconocer a Dios que en estar haciendo peticiones. Así que el primer punto como parte de la oración para que sea eficaz es que en nuestros labios haya fruto de alabanza que confiese su nombre. Bendito el nombre del Señor. Esta es una parte muy, muy, muy importante. Pero hay otro texto importante también en Efesios 5:20 que lo leímos aquí hace un instante. Gloria al nombre del Señor. Y ese texto habla de esa acción de gracias precisamente por todo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Entonces, cuando dice dando, habla de una ofrenda. Ofrendar es dar. Y nosotros debemos dar gracias a Dios como una ofrenda. Yo recuerdo que cuando hicimos el encuentro de la zona aquí en Páez, el hermano Hermes dijo: ¿qué le has traído a Dios? ¿Cuál es tu ofrenda? Y él no estaba hablando de economía. Él no estaba hablando de recursos económicos. Él estaba hablando de qué calidad de adoración, de disposición y de propósito de culto le habíamos llevado en ese momento para poder experimentar la gloria de Dios. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Así que esto es muy importante. Dando siempre gracias. Y aquí dice por todo. Si está enfermo, si está triste, si está angustiado, si tiene desespero, si tiene congoja, si tiene tribulación, por todo. Y alguien diría: pero ¿cómo yo voy a dar gracias si estoy triste, cansado, enfermo, aburrido y con problemas? Humanamente eso sería una locura, porque uno como que no encontraría motivos para agradecer, porque todo es un problema. Pero cuando alguien aprende a vivir en la dimensión del Espíritu, damos gracias y bendecimos el nombre de Dios, aún en medio del dolor. Dios quiere gente hoy, ahora, como Job, que en medio del dolor, el sufrimiento, la angustia, el escarnio de sus amigos, porque en vez de consolarlo, lo acusaron. Y aún su propia esposa podía entender que estaba vivo solo por retener su integridad y se atrevió a decirle: aún retienes tu integridad, entonces maldice a Dios y muérete. Entonces mire que ese hombre sí estaba viviendo un problema terrible. Yo creo que no nos podemos comparar con él. Hemos vivido cosas pasajeras. Y bueno, algunos sí han tenido cosas muy serias, pero en medio de todo hay que tomar la actitud de ese hombre para orar. Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea su nombre. Cuando usted y yo damos gracias a Dios y lo adoramos, lo debemos hacer independientemente de lo que Él hace o permite. Es decir, yo adoro a Dios no por lo que me dio, no por lo que me quitó, sino por lo que Él en plenitud significa para mi vida. Y así debe ser nuestra acción de gracias, aun cuando hay momentos de dificultad. Y eso es algo que a veces procesarlo en nuestra conciencia no es tan fácil, pero lo necesitamos. Entonces, en medio de todo, demos gracias a ese que es nuestro Dios y Padre. Esta ahí es para conectar el propósito, no para separarlo, para hablar de otro, no, porque ahí está definiendo un todo que es ese Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo sabemos que para que la oración sea efectiva debe llevar identidad. Por eso el Señor dice: y todo lo que clamaren en mi nombre, yo lo haré. Y lo puntualiza también en Juan 14. Y como recomendación,
también dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Porque cuando yo temo a Dios, entonces entiendo que si estoy bajo autoridad, debo cuidar mi propósito en las manos de Dios. Y todos nosotros aquí estamos bajo autoridad. Pero más allá de hablar de las autoridades humanas o de las autoridades eclesiales, qué bueno que nosotros tengamos presente que las 24 horas del día estamos bajo la autoridad de Jesucristo y que nuestra vida debe ser ese testimonio. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, creo que es muy importante tener en cuenta ese punto. Yo debo ser agradecido en medio de todo y mi agradecimiento se convierte en parte fundamental de mi vida de culto. Otro punto importante de la oración, que nosotros confesemos nuestras faltas y errores. Vamos a mirar allí Proverbios 28:13. Aquí este proverbio habla de lo importante de que confesemos. A veces cuesta un poquito reconocer la culpa para pedir perdón, pero el Señor también condiciona nuestro perdón de acuerdo a cómo nosotros lo hacemos con nuestros semejantes. Y eso lo define Mateo 6, que lo conocemos muy bien, pero vamos a leer ahora Proverbios 28:13, que a la Biblia dice exactamente: el que encubre sus pecados no prosperará. Esto es grande, esto es muy importante, porque aquí está diciendo, el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Gloria a Dios. Así que usted y yo, siempre que oramos, adoramos al Señor, le damos gracias a Él por todo, pero no se nos puede pasar por alto que si encubrimos nuestros pecados no prosperamos, pero que si los confesamos alcanzaremos misericordia. Aquí no se los confesamos a los hombres. A veces en consejería suele pasar que la gente expresa lo que pasó y lo que sintió y lo que vivió, pero hay situaciones que son tan específicas que se tiene ese espacio solo entre Dios y el creyente. Y nosotros siempre en nuestras oraciones debemos tener en cuenta confesar nuestros pecados delante de Él. Cuando vamos a Mateo 6 dice, y perdona nuestras faltas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Es decir, que si usted y yo damos perdón, nuestro Padre soberano también nos perdonará. Y el proverbio me inquieta mucho. Hay gente que ora y ora y ora, pero en sus oraciones nunca está pidiendo perdón. Al no haber confesión del pecado, tiene graves problemas por la verdad del proverbio. Porque si no habla de su pecado, lo está encubriendo. Y el encubrir el pecado es causa de ruina, porque dice que el que encubre sus pecados no prospera. Pero si usted y yo confesamos nuestras faltas y errores delante de Dios, entonces alcanzaremos la misericordia del Todopoderoso. ¿Qué verdades más importantes? Parece un bosquejo sencillo, pero muy trascendental. Y ya vamos a ir avanzando en el tiempo que Dios nos ha regalado. Nos quedan 4 minutos. Otro punto interesante de la oración, la intercesión. Permíteme un instante porque estamos aquí en vivo y ya luego te pongo cuidado. Amén. Vamos entonces a mirar aquí 1 Timoteo 2:1 para que miremos lo importante de que nuestra oración no solamente presentar nuestras causas, sino también acudir al Rey de Gloria que tiene, no solo para nosotros, sino para muchos más. Primera epístola a Timoteo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos allí, usted lo puede buscar en su Biblia también. Primera Timoteo 2:1, la Biblia dice, exhorto ante todo, es una exhortación, es decir, es un llamado fuerte de atención a la congregación en donde se encuentra trabajando Timoteo, pero es un consejo directo de Pablo a Timoteo, es decir, si usted quiere surgir cosas grandes, entonces tenga en cuenta que
debe vivir las instrucciones sobre la oración. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas. Cuando usted y yo en nuestra oración intercedemos, rogamos aún con lágrimas por la necesidad del otro. Y ponemos como prioridad lo que dice también el texto: ninguno busque su propio bien sino el del otro. Cuando usted y yo estamos orando solamente, a veces nos enfrascamos en nuestro yo y en nuestro núcleo interno, pero la intercesión es llorar por el borracho, llorar por el que tiene problemas, llorar por el que está en la drogadicción. Y uno a veces dice, estos días recordaba que una hermana me dijo: hermano, yo no sé por qué, por fulano de tal me puse a orar y me puse a llorar, pero yo a veces no lloro por mi familia que no es convertida. Y dije, hay un punto interesante aquí. ¿Qué movió a que en su corazón y en su alma hubiera un llanto por alguien que no es de su familia? Pero lo hubo y surgió, porque había un espíritu de intercesión, algo que le unía, algún vínculo que conectaba esa necesidad. Y nosotros debemos tener esas rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y aquí viene lo importante, por los reyes. Mire el problema que tiene nuestro país. La iglesia es responsable de orar, porque cuando el hombre no puede hacer nada, Dios puede, pero somos responsables de eso. Y también dice: y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Así que la intercesión es elemental. Cuando la iglesia deja de interceder, muchas otras cosas se alteran y se desordenan. Si vamos hasta el versículo 3, dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y por último, entonces ahí sí pida, pero nosotros a veces oramos y primero pedimos y luego entonces adoramos, agradecemos, confesamos y demás. Pero vamos primero a tener en cuenta este orden en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Aquí rapidito, 7 partes de la oración ya para cerrar, independientes de este punto en este minuto. 1, alabanza. Nunca olvide que debe entrar por los atrios del Señor con alabanza. 2, agradece al Señor siempre por todo. 3, adóralo en espíritu y en verdad, no porque alguien te diga que lo tienes que hacer. La adoración debe nacer del alma y debe ser parte del propósito de dar gracias. Las peticiones. Obviamente usted y yo tenemos peticiones, pero también intercedemos por otros, que va al punto 7. Hay rogativas, súplicas, hay un clamor, pero nunca olvide que en sus oraciones y en mis oraciones debe existir ese espacio para que nos asinceremos con Dios, reconociendo nuestro pecado. Vamos entonces así a orar dando gracias para clausurar este espacio devocional y culto en el nombre del Señor Jesús. Y al mismo tiempo dejarles la invitación, ustedes ya todos sabemos, martes, jueves y sábados a las 7 de la noche, este lugar está disponible, y gloria a Dios por los que aquí están, y gloria a Dios por los que están en esta plataforma. Y bueno, hoy por Facebook no se conectó nadie porque tuvimos dificultad, no se pudo transmitir, pero lo importante es que cultivemos nuestra vida de fe. Y cuánto más importante cultivar esa vida de fe en oración. Vea, que falte cualquier cosa, pero que no falte la presencia de Dios en su vida y en mi vida. Eso sí es importante. Señor Jesús, te damos gracias por esta oportunidad que nos ha regalado para recordar detalles acerca de la vida de oración en este espacio de culto. Y te ruego, Señor Jesús, por mis hermanos allá donde quiera que se encuentren, obra de una forma especial y derrama sobre nosotros espíritu de oración, y que nosotros también tengamos en cuenta que para que la oración sea eficaz y sea efectiva, debemos ser organizados para poder vivir ese tiempo y esa experiencia de la oración. Señor, obra, Dios mío, te damos gracias por este espacio de culto que hemos podido celebrar en tu nombre, y te ruego que seas bendiciéndonos cada día para que podamos seguir creciendo en tu voluntad, en el admirable, sublime y grande nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Amén y amén. Amados hermanos, familia de fe, Dios me les bendiga. Al mismo tiempo, sigamos muy juiciosos, y reconozco a todos los que han estado aquí juiciosos, corriendo, cargando carretillas, moviendo palas, pendientes hasta aún de la cocina.
hermanos, hermanas, gracias. Lo que humanamente de pronto no lo pueda compensar, estoy orando para que el Señor le recompense a la medida de su fe también. Bendiciones a todos en el nombre de Jesús y nos seguiremos encontrando para seguir trabajando y también para seguir sirviendo al Señor. Vida devocional, martes, jueves, sábados, 7 de la noche, domingos, 10 de la mañana. Y no se le olvide, los miércoles estamos orando de 6 a 9. Y bueno, mientras el Señor también nos concede, segunda semana, las alboradas por los hijos de los creyentes. Bendiciones a todos en el nombre del Señor Jesucristo.